Buenos días a todas, que estén bien. Una bendición realmente volver a estar acá con ustedes para poder compartir, dejar que Dios nos hable al corazón y sobre todas las cosas para que Dios transforme nuestras vidas. Recuerde y tenga siempre presente que el propósito de la predicación es cambiar vidas. El propósito de la predicación no es entretener personas y tampoco es pasarla bien. El gran peligro de la iglesia, según yo, es que nos hemos convertido en turistas espirituales. ¿Cómo es un turista espiritual? Pues solo llega a ver, ¿verdad? Y en todo caso, tomarse la foto. Nosotros no nos tomamos fotos, pero sí nos preguntan cómo estuvo. Bien bonito, ¿verdad? Me gustó. Sentí algo bien rico. Eso no es lo que Dios espera. Lo que Dios espera es que su palabra nos confronte, nos haga pensar y que se convierta en una acción concreta y específica. Una acción. No necesitamos 20 acciones, sino una, pero concreta. Y concreta es específica, medible y visible. Y entonces aferrarse uno a esa conducta basada en la palabra y hacer la vida y, como yo digo, no soltarla hasta que se vuelva parte de uno. Para eso estamos aquí, para dar un paso a la vez. No podemos cambiarlo todo de una sola vez, pero sí podemos dar un paso cada vez. ¿De acuerdo? Estamos en el contexto todavía de la Pascua. Recuerde usted que aún litúrgicamente estamos en lo que se conoce como la cincuentena pascual. La resurrección es algo tan grande que no cabe en un solo día. No cabe en un solo día. Por eso tenemos la vigilia pascual, que es el principio de ese momento, el domingo de resurrección, la octava de Pascua y después la cincuentena pascual. Y ahora estamos precisamente en ese espacio de tiempo. ¿Para qué? Pues para que nosotros podamos reflexionar, estudiar, leer, meditar, pero sobre todo apropiarnos de la resurrección de Cristo. Para eso nos dan 50 días y no solo uno, ¿verdad? Para que luego no digamos no me dio tiempo. La iglesia realmente nos ofrece muchas oportunidades. Este camino, nada más y nada menos, comenzó el miércoles de ceniza y termina en Pentecostés. Más o menos es el 30% del año el que la iglesia nos da ese espacio para poder reflexionar. Luego viene el tiempo ordinario, que no es menos importante, pero tiene otro sentido, ¿no? Entonces, vuelvo y repito, estamos en el contexto de la resurrección. Y hay una palabra en el Evangelio de San Lucas, capítulo 24, versículo 5, que resuena con mucha fuerza para nosotros. Y es esta. Dice, ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? ¿Me puede hacer el favor de decirle eso a la que está a la par? Así muy personal, dígale, ¿por qué están buscando en los muertos al que está vivo? Es una palabra muy confrontativa. No es un regaño, es una pregunta. No es un juicio, sino una invitación. Podríamos quedarnos allí ya, ¿no? Si estuviéramos en un retiro de silencio, nos mandarían con esa pregunta el resto del día. Y tendríamos suficiente para poder pensar. ¿Por qué yo, más personal, busco entre los muertos al que está vivo, más cercano? Porque yo busco en lo que no da vida, la vida. Porque yo busco la vida donde no hay. Porque busco yo la paz donde no la voy a encontrar. Es una gran pregunta, ¿no?
No es una pregunta solo para el momento, es una pregunta para la vida. ¿Ah? Yo todavía no veo esta frase en las casas, veo otras frases, a veces en cuadritos y cosas así. Yo pondría esta, ¿verdad? Para verla. ¿Por qué busco entre los muertos la vida? Es una gran pregunta, repito. ¿Por qué? Porque nosotros seguimos buscando donde no hay. ¿Qué buscamos? Por ejemplo, ¿cuál es la necesidad número uno del ser humano? El amor. El amor es la necesidad número uno del ser humano. No hay otra que se le acerque. Sí, hay algunas que pretenden cumplir ese papel, pero nunca lo cumplen. Porque la necesidad número uno espiritual, de salud mental, si nos vamos al lado integral, ¿no? Espiritualmente, emocionalmente, relacionalmente y físicamente, el amor tiene un impacto en cada una de esas áreas de la vida. Y nosotros seguimos buscando el amor donde no hay. Y yo le pregunto, ¿usted busca amor? ¿Dónde lo busca? ¿Y por qué lo busca? Donde no hay. ¿Y por qué se aferra a seguir buscando donde no hay? Donde no lo va a encontrar. En el mejor de los casos va a encontrar amor, pero no la plenitud del amor, que es distinto. Seguimos buscando el amor donde no hay, o seguimos a veces esperando de personas lo que no nos pueden dar. Y eso es uno de los grandes errores que cometemos en la vida. Seguimos esperando de personas lo que no nos pueden dar. Yo tengo una idea y es como, a veces uno ha pasado la vida, su niñez, su adolescencia, a veces bien, a veces no tan bien, pero es como si a veces, ¿no? Hubiésemos pasado por ciertos problemas, carencias, es como si fuéramos diciendo, bueno, yo de niño mi mamá era muy estricta, mi papá muy lejano, alguien me dijo una vez, yo nunca vi sonreír a mi papá, o nunca me dieron un abrazo, o yo de niño mis papás trabajaban mucho y nunca estaba, o viajaban mucho y nunca estaba. Pero cuando nos casamos es casi cuando como que le dijéramos al cónyuge, bueno, yo ya fui feliz antes, ahora usted hágame feliz. Y vea cómo hace. Vea cómo hace, pero usted deme lo que nadie más me ha, lo que nadie me ha dado. Y entonces le ponemos al cónyuge esa carga, ¿no? Sea perfecto, ámeme como yo necesito. ¿Y cómo necesita? Adivine. Porque si yo le digo, ya no tiene chiste. Y entonces nos ponemos en esas, ¿no? Buscamos en personas lo que no nos puede dar. Y a veces no es con el cónyuge, a veces es con los padres, ¿no? Pasamos la vida en la historia esperando algo que no nos pueden dar. Y nos llenamos de resentimiento porque no nos lo dieron. Porque no nos lo dan. Yo he escuchado testimonios bien bonitos de personas que sufrieron eso, ¿verdad? Y luego la historia del testimonio, recuerdo una de un amigo que tengo que cuenta su historia de mucho tema afectivo, de carencias y todo esto, ¿no? Y mi mamá nunca me había dicho que me amaba. Y entonces yo salí del retiro y entonces corrí a su casa y por primera vez le dije, mamá, la amo. Y ella me abrazó y por primera vez en la vida me dijo, te quiero. Y es un gran testimonio cuando uno lo oye y vale mucho la pena oír, pero las historias no siempre terminan así. Ese es mi punto, ¿verdad? Y a veces uno quiere que terminen así, ¿ah? En ese punto donde me dieron lo que yo esperaba o fueron lo que yo siempre quise que fueran. Y a veces ya los papás ni están y uno sigue teniendo esa cuenta pendiente. Entonces, ¿por qué buscan entre los muertos la vida? ¿Por qué buscamos donde no nos pueden dar? Y seguimos viviendo a veces en recuerdos o en heridas o a veces en relaciones que ya terminaron.
Oiga bien esto, que ya cambiaron. Esto es bien importante. No me detengo en cada una de estas cosas, si no nos vamos a las 3. Pero quiero hacer énfasis en esto. Seguimos viviendo nosotros en relaciones, a veces de recuerdos, otras veces en nuestras heridas, pero otras veces en relaciones o que ya terminaron, unas ya terminaron, y todavía nosotros no lo aceptamos. Yo conozco mujeres, no es juicio, sino es contado, ¿verdad? Que pasan 20, 25 años para superar al marido que se fue. Y parte de esos 20, 25 años todavía estaban esperando, ¿verdad? Ya terminó. Y otras relaciones no terminan, sino cambian. Cambian. La que más cambia es la de los hijos. Porque el matrimonio cambia también. Sí. Pero ahí sí voy a decir que no tendría por qué cambiar en el sentido del amor y del afecto. Es triste, ¿no? Yo a veces ya tengo que hacer esto porque la experiencia me va mostrando eso. Cuando yo entrevisto a mis pacientes y les pregunto por sus padres, me dicen, vivo con mis padres, y les tengo que preguntar esto, y les digo, ¿sus papás viven en una relación o solo viven bajo el mismo techo? Que es una realidad, ¿cierto? Hay muchos solo viven bajo el mismo techo, pero ya no tienen una relación de pareja. Una persona me dijo, no duermo en otro cuarto porque no hay otro cuarto. Por eso sigo durmiendo ahí. Y eso es doloroso. Esa relación ya terminó y además cambió. Y otras veces, insisto, las relaciones que más cambian son las de los hijos. Porque los hijos son de uno cuando son niños, ¿verdad? Son tan lindos cuando son bebés. Usted tiene alguna hijos pequeños o nietos, son lindos, dan ganas de comerse. Cuando son adolescentes uno dice, ¿por qué no me comí esta desgracia? Entonces es eso, ¿no? Pero la relación que más cambia es la de los hijos. ¿Por qué? Porque crecen y son independientes y tienen que continuar con su propia vida, hacer su vida y seguir su proyecto de vida. Yo suelo decirle a mis pacientes que para irse uno de su casa no necesita casarse. Nosotros vivimos en un país donde se cree que la única manera de irse de la casa es casarse. No, si uno ya tiene 27, ya tiene que irse. Es decir, un número, pero lo que quiero decir es que hay un momento en la vida en que uno, sea casado o no, tiene que hacer su propia vida y construir su propia historia. ¿Por qué? Porque es sano mental y emocionalmente para todos. ¿Sí? Pero nosotros muchas veces no aceptamos esas realidades cuando cambian y entonces nos aferramos a esas ideas y seguimos buscando entre los muertos lo que ya no está, lo que ya cambió. Y entonces ahí toca esta palabra tan fuerte que es aceptar. Y entonces, cuando seguimos buscando el amor donde no hay, esperando de personas que ya no nos pueden dar, y seguimos viviendo de recuerdos o de heridas, o de relaciones que ya terminaron, o de relaciones que ya cambiaron, es allí donde seguimos buscando vida en los muertos, y aquí pongo esta palabra. Y eso es precisamente el apego. Si tuviéramos que definir el apego de una forma espiritual, diríamos que es buscar entre los muertos, donde ya no hay vida. Buscar ahí. ¿Por qué? Porque buscamos que alguien nos haga feliz, que alguien cumpla todas nuestras expectativas. Buscamos, según nosotros, no ser abandonados, pero lo que buscamos no está ahí. No está ahí, pero nos seguimos aferrando a eso y a eso le podemos llamar apego.
¿Qué pasa cuando el corazón se queda atrapado? Porque hay veces que el corazón se queda atrapado. A veces nosotros somos como una máquina que se traba, ¿no? Como un elevador que ya no anda, como un carro que ya no camina. Y entonces de repente en algún momento de nuestra vida, a veces no sabemos explicar por qué, pero nos quedamos atrapados. El corazón se queda atrapado. ¿Qué es el apego desordenado? Estoy hablando de la vida. Es quedarse emocionalmente en algo que ya no da vida. Ya no me da vida. O no me puede dar vida. No necesariamente es algo malo, ¿no? Las personas no son malas. Solo es que ya no está vivo para mí. Ya no es lo que yo espero. ¿A qué me refiero? Hablando un poquito en el contexto de ustedes, creo. Es, por ejemplo, hijos que ya hicieron su vida. Pero a veces se sigue aferrado a ellos. Ahí hay un problema. Yo sí escucho mucho esto, ¿verdad? Sí escucho mucho esta historia de los apegos con los hijos, porque no se entienden, ¿verdad? Y voy a ser bien honesto con usted, incluso yo mismo lo viví en algún momento de mi vida. No voy a hablar mal de nadie. Yo creo que tengo una esposa extraordinaria y la amo muchísimo, me gusta mucho. Y ella me ha dado grandes lecciones de amor en mi vida. Si de alguien he aprendido a amar, de ella. En la forma en que ella me ha amado a mí. Sin embargo, nadie es perfecto, ¿verdad? Entonces, nosotros vivimos un gran tiempo de nuestras vidas y siempre el discurso que resonaba en muchas partes era siempre para mi esposa, mi mamá. Salgamos y mi mamá. Hagamos y mi mamá. Vamos a comer y mi mamá. Y mi mamá, y mi mamá, y mi mamá, y mi mamá. Mucho tiempo, ¿verdad? Hasta el punto, ¿verdad? Usted va a decir, en casa de herrero, cuchillo de palos, pero uno no puede arreglar las cosas, ¿verdad? Que nos tocó a buscar ayuda. No voy a hacer muy larga la historia, pero le voy a contar que fuimos a buscar ayuda primero con un padre y después fuimos a terapia con mi esposa. Y mi esposa lloraba ahí con el padre, ese es el momento que quizás más me quedó marcado. Y lloraba por su mamá. Y el padre le dice, yo quisiera, le dice, así como te veo llorar, de verdad que me dan ganas de darte la razón. Sí. Pero no puedo. Tu prioridad en la vida es tu esposo y tu hija. No hay más. Y eso cuesta muchísimo, ¿no? A veces nosotros no somos, a veces puede ser de padres a hijos y a veces es de hijos a padres, como lo estoy ejemplificando ahora, ¿no? Estamos aferrados a nuestros padres. No terminamos de hacer nuestra vida y otras veces es al revés, ¿verdad? Escucho muchas historias de, es que mi mamá viene y dice, y es que me ayuda, mi mamá dice mucho, ¿verdad? Es que como ella es mi ayuda, pues que ya no te ayude. Y ahí miras cómo te las arreglas. Pero hay muchos padres y muchos hijos que no entienden que tienen que hacer su propia vida y entonces se aferran a esa historia. Y se quedan allí y no comprenden y les duele. ¿Ah? Porque lo que cuesta es aceptarlo, que uno está aferrado a algo o a alguien. ¿Por qué? Porque uno va a decir 1000 veces no, ¿sí o no? Dice, no es para tanto. Estás exagerando. Yo no hago eso. Yo sí visito a mis hijos, pero solo 5 veces a la semana. Llego los domingos, pero a las 7 de la noche ya estoy en mi casa. Y además les llevo a ayudar. No,
¿verdad? ¿Cómo se llama eso? Eso es un afecto desordenado. Sí hay afecto, pero no tiene orden. Y eso es apego. Y eso es buscar en los muertos al que está vivo. ¿Por qué? Porque allí no está mi vida. Y ese es precisamente el problema. Lo voy a decir bien cruel. ¿Sí? A veces cuando yo me apego a alguien es porque no he encontrado los recursos para hacerme una vida. La parte cruel es esta. Yo no sé si ha oído esta frase. Cuando alguien le dice a uno, búscate una vida. ¿Ha oído usted que le dicen eso? Sí, porque es que cuando uno no se busca una vida, es decir, un sentido, un propósito, un para qué vivir, entonces uno busca en los muertos, ¿verdad? Uno busca en los muertos la vida porque uno no tiene una vida propia. Y entonces hay muchos contextos, por supuesto, y no hay una regla general para una cosa. Pero lo cierto es que yo necesito encontrar un equilibrio en mi vida y vivir una vida con sabiduría. Y para eso, para dejar de apegarme, yo necesito buscarme un sentido y un propósito. Un sentido y un propósito. Y eso me va a dar vida. Y allí voy a encontrar la vida realmente. No en estar en la casa de mis hijos, ¿verdad? O en la de mi mamá, o en la de alguien del pasado, que yo me aferre a eso. Ahí no voy a encontrar la vida. Voy a encontrar la vida en un sentido, en un propósito. No en ponerme de víctima de, ay, pobrecita, yo estoy solita. No, sino en un buscar en un sentido y un propósito que siempre hay. Siempre hay. Y para eso ni hay edad, ni espacio, ni tiempo cuando uno lo busca. Entonces, ejemplos concretos, ya lo dije, hijos de que ya hicieron la vida, pero nos aferramos, una relación que cambió, pero seguimos esperando que sea como antes. No puede ser como antes. Incluso la gente cambia y a veces cambia para bien, pero a nosotros no nos gusta. Sí, ¿verdad? Yo escucho muchas esposas que dicen, es que mi esposo antes no le gustaba esa comida, pero ahora, ¿qué tiene de mal? ¿Verdad? Él antes no cantaba, no le gustaba la música, ahora le gusta. Qué bueno, ¿qué tiene de malo? ¿Verdad? Pero el apego desordenado es, vos no eras así. Entonces algo tenés, por eso estás cambiando. ¿Verdad? Saber que estás, por eso has cambiado tanto. Entonces quieren que las cosas sean como antes. Eso es un afecto desordenado y es un apego. Es buscar la vida donde no la hay. Hay cosas que van cambiando, incluso las amistades. También escucho personas que dicen, es que ella era mi amiga. Ya no es. Ya no es. Y yo soy bien radical en eso, a algunos no les gusta. Pero era mi amiga en persona. Ya no sos mi amiga, ya no sos mi amiga en redes tampoco, te borro. Porque ya no sos mi amiga. Yo no voy a dejar abierta una ventana en mi vida para que tú estés solo observándome, porque ya no sos mi amiga. Pero no es rencor, está bien, solo ya no sos mi amiga. No tiene absolutamente nada de malo, solo cambió, tú no eres mala, yo tampoco. Y mucho. ¿Verdad? Sufrimos mucho por nuestro apego. Cuando el corazón se llena de lo que no es Dios, se vacía.
por dentro. Y entonces esa experiencia, ¿no? No sé si la has sentido, es como una ansiedad, porque estás vacío, ¿verdad? Porque no me ha escrito mi hijo hoy, ¿verdad? Es como un vacío. ¿Y por qué aquel no me dice que me quiere? ¿Y por qué aquel tal cosa? ¿Y por qué aquello y lo otro? Es un vacío. Y empiezas a tener esa ansiedad, porque llenaste el corazón de muchas cosas, no de lo que es más importante. La Biblia nos habla de personas que tuvieron que trabajar en esos afectos. Quiero hablar de María Magdalena, San Juan capítulo 20, versículo 15. Hablemos un poco de mujeres que tuvieron que soltar. La primera es María Magdalena. María le pregunta porque confunde a Jesús con un jardinero. Y entonces le pregunta, ¿dónde lo has puesto? Aquí hay que decir esto que me encanta de María Magdalena, entenderlo para nosotros también, y es que María Magdalena ama profundamente a Jesús, ¿verdad? Y lo busca. ¿Y por qué lo ama tanto? Porque para María Magdalena Jesús es su vida. Así de sencillo. Jesús es su vida, la salvó. Dice que tenía 7 demonios y fue liberada. ¿Eso qué quiere decir? En términos un poquito más cercanos a nosotros. No es que el diablo no exista, es que la vida de María Magdalena estaba completamente rota. El 7 es el número de la plenitud, en este caso una plenitud de destrucción, ¿no? Y Jesús reconstruye su vida. Entonces, para María Magdalena, Jesús se convierte en su sentido de vida. Y ella lo ama profundamente y lo busca, pero lo busca en el sepulcro, lo busca donde ya no está. Y luego se encuentra y le dice, María, le dice esa palabra, no voy a entrar en ese detalle, pero luego Jesús le dice, María como que le dice, bueno, quédate aquí ahora, y Jesús le contesta, no me detengas, tengo que irme. Y esa frase es clave, porque no puedes vivir aferrada, incluso a lo que amas. ¿Cuántas cosas te están diciendo a ti, no me detengas? Te hago esa pregunta. ¿Cuántas cosas te están diciendo a ti, no me detengas? ¿Verdad? Tal vez tus hijos te dicen, no me detengas. Tal vez tus papás te dicen eso también. Una amiga, tal vez tu esposo te dice, no me detengas. Déjame ser. No me detengas. ¿Y qué contestas tú? Te pregunto. Yo te necesito. Exacto. Sí. Es que te necesito. Es que no te vayas. Y nos decimos a nosotros mismos, es que no puedo vivir sin ti. O es que estoy sola. Y entramos en ese rollo, ¿verdad? En ese tema, en nuestras vidas. Pero nosotros no podemos aferrarnos ni siquiera a lo que amamos. Porque la mejor manera de amar es soltar. No retener. No es retener, sino es soltar. Tal vez tu pasado te dice, no me detengas. No me detengas. Y tú, pero es que es todo lo que tengo. Eres mi historia. Sí, tu historia, pero no tu vida. Y entonces María Magdalena tuvo que soltar. Tú también tienes que soltar. No puedes retener. Es que no se puede. Ojalá se pudiera. En el sentido de que se pudiera y fuera saludable. No, puedes retener. Primero, no lo vas a poder hacer siempre. Y segundo, en ese camino te vas a destruir a ti y tu relación con esa otra persona. Y sucede una paradoja, ¿no? Lo que más quieres cuidar es lo que más dañas. Y lo que más quieres tener cerca es lo que más alejas. Luego aparece Marta, otro personaje de la Biblia, mujer. Dice, Marta es conocida porque ella está pegada al hacer. Marta está pegada a controlar las cosas.
está inquieta y está cargada. Para mí importante ver esa parte de Marta es el control que ella ejerce. ¿A qué horas cree que se levantó Marta ese día? A las 4. Ya estaba levantada. Ya era tarde. ¿Por qué? Porque ella quería controlarlo todo. ¿Será que tú quieres controlarlo todo? No me contestes. Queremos controlarlo todo. ¿Sabes por qué? Pues porque tenemos miedo. ¿Y qué queremos nosotros? Que todo esté bien. Y entonces, para que todo esté bien según nosotros, entonces nosotros tenemos que estar pendientes y controlando y decidiendo y viendo y supervisando. Y solo así todo va a estar bien según nosotros. Pero primero no es cierto. Y segundo es agotador. Y tercero, nadie quiere ser controlado. Nadie quiere ser controlado. Ni tus hijos, ni tus papás, ni tus hermanos, ni tu esposo. Nadie quiere ser controlado. Y Marta es la reina del control. Y Jesús le dice, estás preocupada por muchas cosas. El apego de Marta no era una persona, sino era una forma de vivir. Era un apego hacia el control. Examínese en ese lado. Le animo a que reflexione. ¿Cuántas cosas yo puedo soltar? ¿Cuántas cosas yo puedo entregar? ¿Cuántas cosas puedo dejar que otros las hagan o otros las decidan? ¿O tengo que hacerlo yo siempre? Marta tiene que soltar. Y luego aparece la figura de María, la Virgen, la Madre de Jesús. Y es extraordinario lo que ella nos tiene para enseñar. María suelta a Jesús desde el inicio. No lo retiene ni en la cruz. Ella ama profundamente. Pero oiga bien, no posee a Jesús. Lo ama. ¿Se imagina María diciéndole a Jesús cuando él se va a su vida pública, no te vayas todavía? Y peor que era viuda, al parecer, ¿no? Ya no estaba José y tampoco tenían otros hijos. Si usted hubiera sido María, ¿qué le hubiera dicho a Jesús? Bien, no se exponga. Bien. ¿Cómo me vas a dejar solo? O Jesús la hubiera llegado a visitar y le pregunta a María, ¿y cómo has estado? Aquí, solita. ¿Por qué María no hizo eso? Pues justo porque se buscó una vida. María se buscó una vida en ayudar a otros, en acompañar a Jesús cuando pudo, mucho tiempo, imagino yo, en estar para su sentido y para su propósito. Pero María no retiene a Jesús ni en la cruz, ni camino al Calvario. No se lo lleven. ¿Cómo lo van a matar? Mátenme a mí. Nos ponemos en ese tema. Ella lo deja andar todo el camino. Lo acompaña, está en la cruz, pero nunca dice qué hay que hacer. Nosotros le hubiéramos dicho a un hijo, ¿cómo te dejas? Huir, mandarles un rayo, lo que sea. María solo lo deja, solo lo acompaña. ¿Cuál es tu camino para aquellos que amas? Solo acompañar. Cuando son adultos, solo acompañar. Cuando son adolescentes o niños es acompañar, el guiar, el disciplinar. Pero luego es solo acompañar, no poseer. Es la figura de María a mí siempre
me sorprende, porque uno piensa en cualquier virtud y María la tiene. Y uno piensa incluso en una competencia emocional y María la tiene. Y ahí está María. María no posee, solo ama. ¿Tú qué haces con tus seres queridos? ¿Los posees o los amas? ¿Eres dueña de ellos o los amas? Tenemos que cuidar esos afectos desordenados. Y entonces tenemos que resucitar por dentro, no por fuera. La resurrección no es una fecha en el calendario. A veces nosotros lo vemos así. Cuando empieza enero, no me dejará mentir, va al calendario y ¿cuándo cae Semana Santa? Algo así pasa, ¿no? No es una fecha en el calendario. Y también nos hemos perdido mucho en esta idea, ojo. Nos hemos perdido mucho con respecto a la resurrección en Jesús resucitó, y eso está bien, pero no está completa la ecuación. Es Jesús resucitó y me dio una vida nueva. Ahí está completo. No es como, wow, Jesús resucitó, qué gran poder y gloria, admirable. No, sí, pero no. Jesús resucitó y me dio una vida nueva. Jesús resucitó y ahora yo tengo que resucitar también por dentro. Tenemos que soltar, pero no basta con soltar, hay que resucitar por dentro. ¿Por qué? Porque si solo sueltas queda en vacío y entonces vuelves a lo mismo y entonces buscas otro apego. ¿Te has dado cuenta? Entonces ya voy a dejar de ir a uno de mis hijos, me voy a aferrar al otro. No. O nos apegamos a personas o a cosas, a historias en nuestra vida. Por eso no, hay que soltar, pero por eso decía, hay que buscarse una vida. Es decir, hay que llenar ese vacío, hay que sustituir. Todo el tiempo, toda la energía, todo el amor, yo lo tengo que poner en un lado. ¿Ah? Cuenta esa anécdota de Facundo Cabral. ¿Se ubica Facundo Cabral? Su esposa y su hija murieron en un accidente de avión. Y él en esos días fue a visitar a la Madre Teresa de Calcuta. Contaba él esa historia. Y ella le decía, bueno, ahora tienes mucho amor para ponerlo en otro lado. ¿Ah? Ahora todo ese amor que tienes, ponlo en otro lugar. Entonces es así, ¿no? Yo tengo que soltar y ese amor ponerlo en otro lugar. Porque no es algo que se termina, es algo que está ahí. ¿Sí? Entonces yo tengo que resucitar por dentro. ¿Qué significa resucitar por dentro en términos de apego? Pues, primero, dejar una identidad vieja. Entender, a ver si me explico. Más que identidad es entender que mi rol, mi papel y mi función va cambiando. Y entonces yo tengo que ir dejando ese rol, ese papel y esa función. Porque ya no está. Y entonces tengo que dejar. ¿Me estoy explicando? Ya mi vida cambió. Muchas cosas cambiaron. Entonces tengo que dejar eso que yo fui. No puedo seguir haciendo las mismas cosas que hacía antes. Pero tengo que dejar ese rol, ese papel y esa función. Y entonces para resucitar por dentro hay que aceptar una nueva etapa. Yo te pregunto, ¿tú estás disfrutando tu etapa? Yo espero que sí. Pregúntatelo. Yo estoy disfrutando mi etapa, este momento de la vida, o estoy viviendo en el pasado. Porque las etapas se disfrutan. Incluso el estado civil, hablando un poco de esto, ¿no? Aquí hay seguramente mujeres casadas, algunas divorciadas, otras separadas, otras viudas y quizá alguna soltera. Y yo suelo decir, no hay estado civil malo, solo gente viviendo mal su estado civil. ¿Okay? Tú tienes que disfrutar tu etapa. La etapa que estás viviendo. No es malo ningún estado civil. Eres tú que interpreta mal el presente que estás viviendo. Y te aferras a algo que no puedes cambiar, que no está en tus manos ahora.
que puede cambiar en el tiempo, pero que ahora es como es. Entonces tienes que aceptar una nueva etapa. Y entonces aquí entra mi frase de búscate una vida, y es reconstruir tu sentido de vida. Tienes que reconstruir tu sentido de vida. Es reconstruir un momento. ¿Cuál es tu sentido? Porque ¿por qué nosotros queremos muchas veces apegarnos a los demás o a las cosas? A veces no es por un sentido de propósito, de yo ayudo, yo hago, yo esto. No, es porque queremos revivir las pérdidas. Queremos revivir las pérdidas. ¿Por qué no reconstruir un sentido de vida? Si yo ya no estoy trabajando, tengo que reconstruir un nuevo sentido de mi vida. ¿Un para qué? Si ya mis hijos no me necesitan, tengo que reconstruir un nuevo sentido de mi vida. ¿Sí? Si mi esposo ya no está, tengo que reconstruir un nuevo sentido. Si está, pero nuestro matrimonio ha cambiado, no estoy diciendo que estamos separados, pero ha cambiado, tengo que encontrar otro sentido. Allí es donde yo resucito por dentro. Otro marido. No. Sé cómo interpretar eso. Para llegar a un lugar que es el lugar que vale la pena, que es el lugar donde encuentro todo, y es volver a vivir a Dios o con Dios en el centro de mi vida. Porque lo dije, ¿no? La necesidad número uno es el amor. ¿Y quién es la fuente del amor? Dios. Por eso, yo creo que necesito muchas cosas. Yo solo necesito una. A Dios. Solo una necesito realmente. Y eso es Dios. Dice, 2 Corintios 5:17, el que está en Cristo es una nueva criatura. Y esto no es una teoría, sino es un proceso que se anda, que se camina. ¿Sí? Entonces, yo necesito a Dios en mi vida. ¿Sí? Acepto lo que murió. Dejo de buscar donde no hay vida. Eso es importante. Deja de buscar donde no hay vida. Dejar de insistir. Dejar de esperar. Dejar de vigilar. Deja de buscar donde no hay vida. A veces esa es una acción práctica. A veces es, voy a dejar de insistir en algo. Voy a dejar de buscar, voy a dejar de llamar, voy a dejar de estar. Porque ahí no hay vida. No estamos construyendo vida. Y entonces, ahí es donde tú, con Dios en el centro, reordenas el corazón. Reordenas el corazón. Dice, ¿dónde está tu tesoro? Está tu corazón. Si tú pudieras ver tu corazón como una habitación, te pregunto, ¿quiénes están allá adentro? Me gusta mucho hacer ese ejercicio imaginar, ¿no? Si yo pudiera ver mi corazón y mi corazón fuera una habitación, ¿quiénes están ahí adentro? Ahí se nos mete a veces todo el mundo. Ahí están. Como no hay lugar, ahí están sentados en el piso. Otros en un banquito. Otros están parados en una esquina. Pero ahí están. ¿Verdad? Y si quieren salir, yo no los dejo. ¿Cuál es la invitación de hoy? La invitación de hoy es abrir la puerta e invitarlos a salir. Y decirle, papá, hágame el favor. Mamá, por favor. ¿Cómo me vas a sacar? Le va a decir su mamá, ¿verdad? Y usted, por favor. Y luego sus hijos, uno a uno. Su esposo. Su suegra no está ahí. Pero si acaso, hágame el favor. Entonces
Dios los saca a todos. El ejercicio es que duele. El ejercicio duele, ¿verdad? Porque duele soltar. Entonces tú estás reordenando tu corazón. Y entonces tú dejas ahí al único que tiene que estar ahí, ¿sí? Que es Jesucristo, Señor. Y Él tiene ahí su trono. Y entonces desde el corazón de Dios tú amas a los demás. No los dejas de amar, pero no los amas desde ti, ni desde adentro de ti, sino desde el corazón de Dios los amas. Entonces los amas con libertad. Y es distinto. Entonces necesitas dejar de buscar donde no hay. Y necesitas reordenar el corazón. ¿Qué más está metido ahí del pasado? ¿Qué cosas están metidas ahí? El control también que puede estar allí en algún momento en nuestras vidas. Y yo necesito soltarlo para reordenar mi corazón. Eso es una decisión. Y entonces para volver a Dios y resucitar por dentro también hay que tomar decisiones concretas. Tomar decisiones importantes. Y eso a veces es crear esos nuevos espacios de vida. ¿Qué nuevo puedo hacer con mi vida? A veces es cortar patrones. Siempre nosotros tenemos la oportunidad de cambiar nuestra historia. Porque tal vez si tú estás viviendo con un afecto desordenado, no es porque culpes a alguien más, pero tal vez lo heredaste. Así era tu mamá. Y así era tu abuelita. Así era tu papá. Así era alguien en tu familia. Y tú tienes la oportunidad de tomar una decisión concreta y decir, yo voy a cortar ese patrón en mi vida. Yo voy a cortar esa historia en mi vida, esa historia de apegos, esa historia de miedos, esa historia que se convierte en una simbiosis, ¿verdad? Donde la gente es como más típicos como un muégano, ¿verdad? Junto con el otro. Yo voy a cortar esa historia. No voy a dejar de amar. Voy a amar mejor. Pero necesito cortar esa historia. Si no, seguimos repitiendo patrones. Y esas son decisiones concretas. Entonces, ahí tienes todo un camino para recorrer. Termino. ¿Por qué buscamos entre los muertos al que está vivo? La muerte son los apegos desordenados interiores. Lo malo no es amar. Lo malo es querer poseer. Dios nos invita a nosotros a amar desde esa libertad, no desde ser esclavos de otros o que otros sean esclavos nuestros, sino desde la libertad. Y entonces nos invita a resucitar por dentro. No se trata de que Jesús resucitó, se trata de que yo resucite con él. Y entonces ponerlo a él en el centro, reordenar mi vida, invitándoles a salir y tomar decisiones concretas, aunque duela. Sorprenda a sus hijos y dígale, este fin de semana no voy a llegar. Sorprenda a sus papás, sorprenda a quien tenga que sorprender, a su esposa, con una acción concreta, específica. Cuando le digan, ¿querés ir a tal lado? Diga usted, no. Vayan ustedes, ahí me cuentan. ¿Sí? Y así, yo lo ubico en ese contexto porque sé que es el que algunas viven, pero hay otros contextos distintos. El tema es el apego y el amor desde la libertad. Vamos a ponernos de pie, por favor, y vamos a orar. Voy a pedir que cierre un momentito sus ojos. Y vamos a orar al Señor. Está presente en nuestra vida.
Él es el único Señor. Y eres tú, Señor, la razón por la que estamos aquí. La única razón. Queremos, Señor, ponerte en el centro de esta reunión. Todo se trata de ti, todo se trata de lo que tú tienes para eso. Nosotros venimos, Señor, con valentía a exponernos a tu palabra, aunque tu palabra nos incomoda, aunque tu palabra nos confronta. Hoy tu palabra, Señor, nos dice con fuerza, porque buscan entre los muertos al que está vivo. Hoy tu palabra nos dice con fuerza, porque buscan la vida donde no la hay. Porque buscan donde las cosas cambiaron, donde ya no son como eran, porque buscan el pasado. Porque buscas en personas lo que no te pueden dar. Porque buscas en lo que ya se terminó. Porque buscamos en la certidumbre, en el control, lo que solo la confianza en Dios nos puede dar. Porque buscan entre los muertos al que está vivo. Pregunta, ¿en dónde estoy buscando la vida? ¿En dónde estoy buscando la vida? Hoy necesito aprender a soltar. Soltar es confiar, es poner en las manos de Dios. Por eso te invito a que imagines justo esta escena. Tu corazón como una habitación. E imagines a aquellos que están dentro. Aquellos que nosotros mismos entramos o los que se entraron sin darnos cuenta. ¿Quiénes pondrías ahí? ¿A quiénes pondrías ahí? Y lo que tú ves ahí adentro se llama afecto desordenado. Y se llama apego. Y también se llama desorden. Y eso que tú ves ahí adentro es lo que te cansa. Es lo que te roba la paz. Querer poseer. Querer controlar. Querer estar seguro. Querer estar seguro del amor de los demás. Querer estar seguro de que no se van a ir. Querer estar seguro de que soy importante. Querer estar seguro de que no me van a dejar. Es cansado vigilar eso. Y entonces tengo que convertirme en otra persona, porque entonces tengo que ser perfecto, o tengo que tener la aprobación de ellos, o a veces tengo que ser duro, o a veces tengo que ser víctima, y a veces tengo que mentir y manipular y controlar para que estén. Es todo un trabajo que cansa. Dios, por el contrario, nos invita a vivir desde la libertad. Y por eso nos invita a soltar. Abre esa puerta de la habitación que has imaginado que es la puerta de tu corazón.
Y mira como uno a uno empiezan a salir. Lo que más quieres. Tu esposo. Tus padres. Tus hijos. Otras veces tenemos que soltar aquello que creemos que somos. Y entonces hay que soltar el trabajo. Hay que soltar el futuro también. Y hoy confieso aquí delante del Señor que no tengo nada. Que no puedo controlar las cosas. Que no tengo seguridad de nada y de nadie. Y eso está bien. Porque lo que yo quiero es soltar para confiar. Y poner toda mi esperanza en el único lugar donde está segura. Y ese es Dios. Todo lo que he puesto en cosas, en personas o en situaciones, quiero ponerlo en el Señor. Toda mi confianza pues en ti, Señor. Quiero que tú en esa habitación te sientes en el centro. Y que tú seas no el Señor, sino mi Señor. Que seas mi Señor. Que gobiernes mi vida. Y que me enseñes a amar. Desde tu amor. No desde mis carencias, sino desde tu amor. No desde mis miedos, sino desde tu amor. Desde tu amor. Pones a Dios en el centro. Ordenas tu corazón. Sueltas. Y le pides a Dios. Dame una visión. Un sentido. Un propósito. ¿Dónde me quieres, Señor? ¿Dónde quieres que yo trabaje, ame, sirva? A que Dios te muestre un camino, un para qué. Que todo ese amor desordenado a veces que hemos puesto en otros, podamos traerlo a Dios para que Dios nos dé un sentido, un propósito, un para qué. Aceptamos todo lo que ha cambiado, todo lo que ya no es, todos nuestros roles que ya no son los mismos, y le pedimos a Dios gracia y favor para vivir desde el amor y desde la libertad ahora. Pídele a Dios que te dé fuerzas. Pídele a Dios que te dé ánimo, que te dé valentía para soltar, porque no es fácil, porque duele, pero es necesario. Abre tus manos y deja que la presencia de Dios venga sobre ti. No basta solo con cantar, no basta solo con decir, es suficiente solo con querer hacer, es necesario morir. No basta solo soñar,
pedir. No es suficiente solo con querer tener. Es necesario morir. Dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. Yo quiero vivir solo para ti. Que vivamos, que amemos para la gloria de Dios, desde el corazón de Dios. Decimos juntos, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Se puede sentar, por favor? Bien, gracias por todo. Solo quiero, para terminar, preguntarles, ¿alguna de ustedes tiene este libro ya? ¿No? Okay. Bueno, quiero contarles que el Señor me ha permitido